Dicen que en el mundo del arte, la voz libre siempre encuentra la forma de expresarse. Pero, ¿qué ocurre cuando esa libertad choca con el poder? Durante años, Corea del Sur, un país reconocido por su cine, su música y su enorme influencia cultural, esconde una historia poco conocida. La existencia de una lista negra de artistas, una operación tan meticulosa como peligrosa, orquestada por el propio gobierno, destinada a silenciar a quienes simplemente pensaban distinto o expresaban opiniones incómodas. Hoy, más de una década después, una de las víctimas más emblemáticas, la actriz Kim Yuri, vuelve a hablar entre lágrimas, rabia y cicatrices que todavía duelen. Tras una disculpa que, aunque necesaria, muchos consideraron tardía e insuficiente. Para entender este caso hay que retroceder un poco. Entre 2008 y 2013, bajo el gobierno conservador de Lee Myung-bak, se creó lo que más tarde se conocería como la Lista Negra Cultural, un documento secreto elaborado por el Servicio Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Cultura y altos funcionarios del gobierno. Su propósito era tan claro como escalofriante: castigar a los artistas que criticaran al gobierno o mostraran simpatía por causas progresistas. Actores, cineastas, escritores, músicos, más de 80 figuras del mundo del arte fueron marcadas como enemigos ideológicos. Entre ellos, nombres conocidos incluso fuera de Corea: el director Park Chan-wook, el cineasta Lee Chan-dong, el actor Song Kang-ho y la cantante Kim Soo-bong. Pero no fueron los únicos. Un caso notorio fue el del actor Lee Yoon-gi. Su nombre figuraba entre los artistas que el gobierno, a través del Servicio Nacional de Inteligencia, buscó marginar y excluir de todo apoyo estatal. La razón, según los informes, su participación en la película Mayo 18, un filme que retrataba la masacre de Gwangju de 1980, y una publicación crítica que hizo en una red social coreana en 2008. Donde cuestionó la respuesta del gobierno de Lee Myung-bak ante las protestas por la importación de carne de res estadounidense. Años después, cuando se reveló todo, el actor tranquilizó a sus seguidores diciendo: "No se preocupen, gracias a todos, me conmovió mucho leer sus palabras de consuelo". Su caso, aunque menos mediático que otros, mostró que nadie estaba a salvo, ni las estrellas populares, ni los artistas consagrados. La censura era amplia y el mensaje claro: si hablas, desapareces. ¿Pero qué significaba estar en esta lista? Significaba desaparecer sin explicación, proyectos cancelados, apoyos financieros que nunca llegaban, invitaciones a festivales que de pronto se extraviaban. No había una prohibición escrita, pero todos sabían quiénes eran los vetados. Era una censura económica, silenciosa y devastadora. Entre todos esos nombres hay uno que hoy simboliza el coraje y la resistencia: Kim Yuri, actriz reconocida, respetada, admirada por su talento. Su error, según el gobierno, fue hacer algo tan simple como expresar su opinión. En 2011, tras el desastre nuclear de Fukushima, la actriz escribió en redes sociales que no consumiría carne potencialmente contaminada con radiación. Esa frase, una opinión personal sobre salud pública en plena tensión política, fue interpretada como una crítica al gobierno, y eso bastó para convertirla en enemiga del Estado e ingresarla a la lista. Desde entonces su carrera se hundió. Proyectos cancelados sin aviso, contratos retirados a última hora y llamadas que dejaban de llegar. Poco después empezaron las presiones más sutiles y las más inquietantes. La artista contó que recibió mensajes anónimos instándola a callar. Comentarios que decían cosas como "mejor deja el tema" o "no vas a tener paz si sigues hablando". Al principio pensó que eran simples ataques en redes, pero con el tiempo empezó a notar señales más alarmantes: autos estacionados frente a su casa durante horas, rostros desconocidos siguiéndola a la distancia, teléfonos intervenidos y llamadas silenciosas en mitad de la noche. En entrevistas confesó que incluso recibió advertencias sobre la presencia de una oficina del Servicio de Inteligencia cerca de su barrio y que durante días notó extraños merodeando frente a su puerta. Todo eso mientras su nombre era vetado de producciones, festivales y medios públicos. Durante años vivió con miedo, bajo una vigilancia invisible que, según su testimonio, tenía un propósito claro: quebrarla. Años después, en 2017, todo salió a la luz. Una investigación interna del Servicio Nacional de Inteligencia reveló la existencia de un equipo especial llamado Fuerza de Respuesta a Celebridades de Izquierda,
Su misión: vigilar, aislar y neutralizar a los artistas considerados críticos. Ese mismo año, 36 de ellos, incluyendo a Kim Yuri, presentaron una demanda contra el expresidente Lee Myung-bak, el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia y el Estado. El proceso fue largo, agotador. Durante años, los tribunales negaron la responsabilidad del gobierno, escudándose en tecnicismos legales. Pero en octubre de 2025, finalmente, el Tribunal Superior de Seúl falló a favor de los artistas. Reconoció que el Estado fue cómplice de esta persecución ideológica y ordenó pagarles una compensación de 5 millones de wones a cada uno, unos $3.400. El 7 de noviembre de 2025, el Servicio Nacional de Inteligencia emitió una disculpa pública. Admitió oficialmente su culpa y anunció que no apelaría la sentencia. En su comunicado dijo: "Pedimos sinceras disculpas a los artistas y ciudadanos que sufrieron daños materiales y psicológicos". La agencia recordó que en 2017 había disuelto su división de inteligencia doméstica y en 2020 modificó su ley para impedir cualquier interferencia política futura. Un gesto importante, sí, pero ¿suficiente? Para Kim Yuri no. 2 días después, el 9 de noviembre, la actriz compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó el peso psicológico que ha cargado durante más de una década. "El veredicto es definitivo, solo quiero dejar de sufrir. El trauma es tan grave que incluso escuchar la palabra lista negra me paraliza", escribió. También habló de las secuelas que aún padece por la persecución que vivió, recordando que su salud mental sigue afectada por años de miedo y opresión. Referente a la disculpa, fue aún más directa. "Dicen que se disculparon, pero ¿a quién exactamente? Siento que solo lo dijeron al vacío, para los titulares. Las heridas siguen ahí. En cualquier caso, me alegra escuchar la noticia de que han renunciado a la apelación". Hoy, más de una década después, la actriz de 46 años todavía recibe comentarios de odio en sus redes. Ha anunciado acciones legales contra quienes la acosan y, aunque reconoce que el fallo es un alivio, dice que la herida no se cierra con dinero ni con comunicados. La lista negra cultural fue oficialmente desmantelada en 2017 tras el escándalo que llevó a la destitución de la expresidenta Park Geun-hye, pero su sombra sigue presente. Muchos de los artistas afectados nunca lograron recuperar su carrera. Otros emigraron o se retiraron del mundo del espectáculo. Y lo más grave, la confianza del público en sus instituciones quedó fracturada. La disculpa del Servicio Nacional de Inteligencia es un paso, simbólico pero insuficiente, porque una disculpa no borra años de miedo ni devuelve las oportunidades perdidas. Y ahora la pregunta que queda flotando es: ¿qué pasa cuando el arte incomoda? ¿Crees que esta disculpa llega demasiado tarde? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te resultó interesante o informativa, te invito a dejar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta la próxima historia.